Comencemos entonces. Vamos a sacar la resolución. La sacamos por la página del ministerio, por donde siempre la sacamos, y entonces la sacamos acá. Bueno. Lo primero que vamos a ver entonces de esta parte es la conformación o establecimiento del grupo técnico y coordinador del PEGIRS. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que todos los PEGIRS, o no digamos que todos los PEGIRS, todos los municipios deben de tener un grupo, pues todos los municipios van a conformar dos grupos. Esos grupos se van a encargar, ¿cierto? ¿Se van a encargar de qué? Se van a encargar de la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control de la actualización del PEGIRS, ¿cierto? Entonces, esos grupos van a ser unos grupos interdisciplinarios, los cuales van a tener que, o sea, cuando un alcalde pone un secretario, se supone que pone ese secretario porque ese secretario tiene la perspectiva, pues, o sea, está cualificado para poder realizar ese trabajo de esa secretaría, ¿cierto? Entonces, por eso es que se tendrían cada uno de ellos. Entonces, esas serían pues como una de las cosas que tendríamos dentro de cada uno de ellos. Entonces, se supone que esos secretarios de despacho tienen el conocimiento asertivo dentro de cada uno de ellos en la temática en la cual fueron elegidos por el alcalde, ¿cierto? Entonces, por eso esas personas van a tener experiencia en aspectos técnico-operativos, sociales, ambientales, legales, financieros y administrativos. ¿En qué parte? En la parte de la gestión de residuos sólidos y el servicio público de aseo. ¿Listo? Entonces, dentro de nuestro PEGIRS debe de aparecer un acto administrativo en el cual se conforman dos grupos. Uno que es el grupo coordinador y el otro que es el grupo técnico. Voy a empezar de abajo para arriba. Voy a empezar primero con el grupo técnico. ¿Y por qué voy a empezar con el grupo técnico? Ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver quién es el grupo técnico. El grupo técnico, entonces, como les digo, es de carácter interdisciplinar. O sea que van a existir varias disciplinas allá. Pero las personas que van a estar integrando ese grupo técnico de trabajo son personas que van a tener experiencia en las áreas de la ingeniería, ¿cierto? Pues, pero pues obviamente pues en ingeniería, pues, pero para esta parte de esta rama, pues más que todo como para la rama sanitaria, en la parte social, porque tenemos que trabajar con recuperadores, todo eso, tenemos esa rama social muy, pero muy grande, porque es que también tenemos una parte ampliamente educativa. Entonces, miren o sea, nosotros, por ejemplo, el código de colores, el código de las bolsas, el que les mostré la clase pasada, que entonces, las bolsas negras, las bolsas verdes y las bolsas blancas. Pues muy bacano eso, pero eso solamente tiraron el decreto y ya. Los que conocemos de eso somos los que estamos metidos en este cuento todos los días. Pero, pues, no sé, pregúntenle a su abuelita o a la tía si saben algo acerca del nuevo código de colores, ¿cierto? O a la persona encargada, por ejemplo, muchas veces, y esto sí se los dejo a ustedes como experiencia. Muchas veces cuando nosotros vamos a capacitar en residuos sólidos a las personas, capacitamos es al núcleo familiar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a un edificio en el poblado, entonces decimos, muestren, pues necesitamos las personas que habitan acá, ustedes cómo se paran, tan. Entonces está el papá, la mamá y dos niños, pongámosle pues, y los dos hijos, entonces 4 personas. Y no pensamos en la persona más importante, que es la persona que realmente gestiona los residuos sólidos. Estamos hablando pues de un apartamento en el poblado o en Laureles. Y no pensamos en la persona que realmente
sí está en contacto con los residuos sólidos. ¿Qué es quién? La empleada doméstica, ¿cierto? O sea, la persona que está haciendo las labores dentro de la casa es realmente la que está en el contacto con los residuos sólidos. O sea, que ¿a quién debemos de capacitar? O sea, pues realmente debemos de capacitar a todos, pero la persona fundamental es la persona de oficios varios, ¿cierto? La que está haciendo los oficios dentro de la casa, porque ella es la persona que se encarga de eso. Yo, por ejemplo, pues obviamente, pues yo aquí en mi casa separo y tengo todo separadito y toda la cosa. El año pasado me empezó a colaborar, pues, pues tenía una persona que me colaboraba, esa persona se tuvo que ir y yo tengo una persona que viene una vez a la semana. Y, y lo primero que hice fue capacitarla, ¿sí me entendés? O sea, llegar y capacitarla y decirle, no, no, es que nosotros, es que en las otras casas yo he hecho, y yo, no, en las otras casas es otra casa, esta es otra casa, ¿cierto? En esta casa, de una lo que estés generando, que sea cartón, vidrio, papel, abrís la puerta y ahí al lado hay otra canequita y ahí lo pones. Y así todo se vaya junto en la misma carro recolector. Esta bolsita es simplemente para el orgánico, pues para los residuos provenientes pues de todo lo que cocines y el resto pues ya, sí, así, ¿sí me entendés? Pero es ¿por qué? Porque ese día, que es el día lunes, esa persona está en contacto todo el día en la cocina y es la que está manejando la parte de residuos. Entonces, por eso es muy importante esa parte social, ¿cierto? Esa parte social en cuanto al manejo de los residuos sólidos. Porque ahí es donde van a estar las personas capacitándose en cada uno de estos diferentes apartes. Entonces, ojo con eso para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta cuando vayamos a hacer las capacitaciones. Tenemos la otra parte que es la parte de planificación, la parte, pues porque obviamente pues el territorio va a estar completamente planificado. Vamos a tener la parte ambiental, eh, también personal, con, con conocimiento en administración pública. La administración pública es demasiado, demasiado importante acá. La parte de economía, finanzas y derecho en servicios públicos. Esos son entonces, hay que buscar personas que estén dentro de la alcaldía que sepan de esto. ¿Listo? Que sepan de esto. Entonces, secretarios de despacho, subsecretarios, qué sé yo, o sea, que sean personas que estén ahí. ¿Y por qué arranco con este grupo técnico? Porque este grupo técnico es el que realmente conoce y sabe las problemáticas acerca de los residuos sólidos. Y es el que sabe acerca de qué es el PEGIRS. ¿Listo? Entonces, acá el grupo técnico lo que va a hacer es que va a estar encargado de programar, organizar y ejecutar todo el trabajo técnico para la formulación y actualización del PEGIRS. ¿Listo? O sea, que ellos son los que están diciendo todo el tiempo si sí se está implementando, si no se está implementando, cómo se está formulando y cómo se está actualizando. Este grupo técnico, entonces, de trabajo, entonces, ¿ustedes qué van a buscar dentro de su PEGIRS? ¿Cómo está conformado el grupo técnico? Pues obviamente ahí no van a aparecer los nombres, pero sí debe decir tal secretario de despacho, tal secretario, tal secretario. Entonces, por ejemplo, aquí casi siempre ¿quién está? El secretario de Educación, el secretario de Salud, el secretario de Medio Ambiente o UMATA, como se denomine, una persona encargada, pues, eh, el de Servicios Públicos si se tiene, el secretario de Planeación, o sea, pues como esos secretarios de despacho, listo, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta dentro de cada uno de ellos. Ya entonces, acá se establece un director. Y este director sube acá, al grupo coordinador. ¿Listo? Aquí acaba de ver una cosa que se me había olvidado decirles cuando ustedes me decían de revisar dentro del PEGIRS. También revisemos esto. Una vez se elabore el PEGIR, se publicará en la página web de la Administración Municipal o Distrital, indicando el plazo para recibir observaciones, sugerencias o propuestas alternativas. Es decir, el PEGIR está en la página del municipio. Revisemos esa parte también. Si el PEGIR está en la página del municipio.
Este lo voy a dejar en amarillo porque no se los presenté al otro grupo. Entonces, de acá del grupo técnico, sube esta persona, sube este director, sube entonces aquí al grupo coordinador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el grupo coordinador? El grupo técnico es el que dice cómo estamos en el manejo de los residuos sólidos, si estamos bien, si estamos mal, porque son las personas que tienen conocimiento. Y esta persona y el director del grupo técnico entonces sube al grupo coordinador. ¿Y qué es lo que pasa en el grupo coordinador? ¿Por qué es importante el grupo coordinador? Porque acá en el grupo coordinador están los del billete, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir abajo en el grupo técnico, se tiene que hacer esto y se tiene que hacer esto, pero tenemos que decirle al grupo coordinador qué es lo que se debe de hacer. El director del grupo técnico sube al grupo coordinador, les dice, hay que hacer esto, pero si el grupo coordinador dice no hay plata, como casi siempre sucede, entonces ahí sí que baila. ¿Listo? Entonces ahí es donde pues, muchas de nuestras cosas se caen. Entonces ahí tenemos entonces que el grupo coordinador. Este grupo coordinador, como es el del billete, va a estar precedido por ¿quién? Primero que todo por el alcalde. ¿Listo? Por el alcalde. El alcalde entonces o el delegado del alcalde. Es importante que al menos cuando ustedes estén actualizando un PGIS, que en la primera reunión de grupo coordinador esté el alcalde, o sea, como para... Un alcalde no se le va a sentar a usted 2 horas, o sea, usted tiene que ir a la fija, o sea, concreto. Usted le dice al alcalde, usted preside el grupo coordinador y este grupo coordinador hace esto y esto y esto. Este es el resumen de su PGIS. Usted debe de invertir tanta plata y es en esto y en esto. Y ya, pico y chao, no más. ¿Listo? Porque un alcalde usted no se le va a sentar, nunca se le va a sentar 2 horas. El grupo coordinador sí le tiene que sentar a usted 2 horas. Entonces el alcalde va, usted le explica todo y el alcalde ya deja un delegado, ¿cierto? Y ese delegado que deja el alcalde, ¿quién va a ser? No va a ser el mejor amigo, ni la mamá, ni la tía, ¿cierto? ¿Va a ser quién? Va a ser una persona que sepa de residuos sólidos o de servicio público de aseo. ¿Listo? Y ni siquiera dice o sea, que la persona de la administración municipal o distrital encargada de los temas relacionados con el servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, ese es el delegado del alcalde. Por el otro lado, tenemos ¿a quién? Tenemos un representante de la autoridad ambiental. ¿Listo? Entonces, de la o de las autoridades, porque puede haber de las autoridades. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de Medellín, el grupo, pues, o el caso de Medellín no, en el caso de los municipios del Valle de Aburrá, cuando se va a reunir el grupo coordinador de La Estrella, del municipio de La Estrella, deben de invitar ¿a quién? A Área Metropolitana y a Corantioquia, porque Área Metropolitana del Valle de Aburrá es la autoridad ambiental en la zona urbana. Y tenemos un representante de Corantioquia por la zona rural. ¿Listo? Por la zona rural. Entonces, ahí seguimos, entonces, con cada una de esas autoridades ambientales. Por eso, de la o las autoridades ambientales. Que recuerden que un municipio puede tener una o más autoridades ambientales. ¿Sí o no? O un departamento puede tener una o varias autoridades ambientales, o una autoridad ambiental puede ser autoridad ambiental en uno o más departamentos. ¿Listo? Yo no, por el lado no hay problema entonces. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, para la reunión de Copacabana, ¿invitamos a quién? Invitamos a Área Metropolitana e invitamos a Corantioquia. Del esquema asociativo territorial existente, pues, de la Comisión Regional de Competitividad, un representante de las personas prestadoras de servicio público de aseo. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, ¿cierto? De una o más personas
prestadoras del servicio público de aseo. ¿Listo? ¿Por qué una o más? Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que hay una ley, que es la ley 142 de 1991, que me habla acerca de la parte de servicios públicos domiciliarios. Deme un minutico, por favor. No me demoro nada. Bueno, entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, acá en el caso de Medellín, tenemos, o en el caso por ejemplo, Bello, Copacabana, en el caso de Medellín vemos que solamente recoge empresas varias de Medellín, en el caso de Bello vemos que solamente recoge Interaseo, Copacabana Interaseo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de Bogotá, creo que son 9. Creo que empresas recolectoras de residuos en Bogotá. A ver acá. Esta es para el 2018. En el 2018, las empresas encargadas de la recolección de los residuos sólidos en Bogotá eran Proambiental, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia. O sea que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 empresas. ¿Listo? Entonces, y bastado, pues todavía están, pues porque esto fue en el 2018 y van hasta el 2010, hasta el 2026. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos se dividen la ciudad. ¿Cómo? No sé cómo la tendrán dividida, ¿cierto? Entonces, o ofrecen los servicios a cada persona, le dice, venga, yo le recojo, quiere que le recoja, toda la cosa. ¿Sí me entiendes? O sea, eso ya es una libre competencia. Entonces, pues, aquí están como, no, sí están como por sitios. Ciudad Limpia se encarga de las áreas de servicio exclusivo número 3 y que operará en Kennedy Fontibón. Y hay otras entonces que tendrán así, pues, o sea, estarían así como divididas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, para la conformación del grupo coordinador, toca llamar ¿a quién? Toca llamar un representante de las 5 personas prestadoras del servicio público de aseo. Pero para no irnos para Bogotá, les voy a mostrar algo acá. Itagüí. Listo. Entonces, este es Itagüí. ¿Qué me hizo Itagüí? Lo pongámoslo así para que me salga. Todo esto es Itagüí, ¿cierto? Todos conocemos Itagüí. Y en Itagüí hay una alianza entre Interaseo y el municipio. Pero, de todas maneras, pues uno lo que ve en Itagüí son carros de qué? Carros de Interaseo, ¿cierto? Pero las personas que viven por acá, que está la central mayorista, ¿cierto? Acá dentro de la central mayorista recoge empresas varias de Medellín, ¿cierto? Recoge empresas varias de Medellín. O sea que hay, en este caso, pues por este caso, por acá por los lados de Santa María y el resto del municipio está aquí en Interaseo y empresas varias de Medellín. Aunque sé que hay otras empresas por acá, por esta zona, donde también le recogen, donde también recogen empresas varias de Medellín. Y por acá, por la zona de la estación Itagüí, ¿cierto? Que está la estación la estación Itagüí queda por acá, Quebrada Doña María, acá. ¿Dónde queda la estación Itagüí? No, estación Envigado. ¿Qué se me hizo?
Obvio, al lado derecho. Al lado derecho, espérate, Jardín del Montesacro. De la por Santa Cruz. Por acá por Santa Cruz, sí. Ah, sí, por acá. Ya me ubiqué. Toda esta zona de acá, ¿cierto? Que toda esta zona de acá es la zona de la estación Itagüí, ¿cierto? Toda esta zona de la estación Itagüí lo recoge Evas, que es la empresa de acá de Envigado, ¿cierto? No sé por qué, pues, o sea, me imagino que por facilidad, porque pues a ellos les queda más fácil pasar de acá a acá que Interacedo dar toda esa vuelta por acá, porque esto aquí es un camello ni el berraco. Entonces, todo eso, toda esta parte de acá, lo recolecta. O pues cuando yo estuve actualizando el PGIRS de Itagüí, me di cuenta pues de eso. No sé si todavía sigue, pero pues les digo, hace 3 años, eh, eh, la empresa de Envigado recogía por acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas empresas tenemos? Tenemos, ojo, solamente para residuos no peligrosos. Entonces tenemos empresas varias de Medellín, Interaseo y Enviaseo. Entonces, cuando se hace esa reunión del grupo coordinador, toca llamar a quién, toca llamar a las 3. Y es un camello bravo porque tocó sentarnos con las 3 empresas para que las 3 empresas nos dijeran cuánto era cada uno de las áreas que ellos recolectaban dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ese siempre es como un trabajito pesado dentro de eso. Entonces, como les digo, hay libre recolección. Ya los municipios de cada uno de ustedes, pues es una sola empresa. Pues, como estamos trabajando como ustedes están trabajando con municipios pequeños, es una sola empresa, si es que hay empresa, porque en muchos casos ni siquiera hay empresa, sino que es simplemente el municipio con la volqueta municipal haciendo la recolección. Agremiaciones del sector productivo, o sea, un representante de la industria, un representante de la ONG, un representante del sector educativo, ¿cierto? Que, por ejemplo, en los pequeños municipios, siempre lo que se conoce como, o sea, una cosa es el secretario de Educación y hay otro que se llama el jefe de núcleo, ¿cierto? Eso es, no sé si en los otros departamentos es así, pero acá en Antioquia es se ve mucho esa figura, la figura del jefe de núcleo, que el jefe de núcleo se encarga pues como de cada uno de estos. El jefe de núcleo es como el rector de rectores, o sea, porque un municipio tiene varias veredas y en esas veredas hay o sea, centros educativos rurales. Entonces, pues cada centro educativo rural no puede tener un rector, pues porque quiebran, pues a duras penas tienen una sola profesora. Entonces por eso, entonces se tiene solamente el profesor. Pero entonces ese profesor, entonces por eso se llama el director de núcleo, porque entonces es casi siempre el rector del colegio principal que queda en el casco urbano, que a la vez está dirigiendo las otras escuelitas que están por fuera de la zona urbana, pues eso en pequeños municipios. Bueno, entonces por eso tan del sector educativo, recicladores, pero solamente recicladores organizados, o sea, los que estén organizados como oficio, los que estén en cooperativa y así, no el recuperador que está recuperando así como así, no, nada, o sea, simplemente el que esté como oficio. Y un encargado el director grupo técnico de trabajo, ¿listo? O sea, el director de este grupo pasa entonces a encabezar el grupo coordinador. ¿Y por qué? Porque es el que va a llevar el chisme del técnico al coordinador y le va a decir al coordinador, mijo, vea, allá abajo dijimos esto y esto y esto, pilas pues. Entonces, de eso se encarga el grupo coordinador. También cuando se encuentran playas, pues playas, pero playas de mar, playas de mar, en zonas urbanas, hay un decreto que es el decreto, dentro del decreto 1766, se crean las comisiones locales de playas, ¿cierto? Entonces, esas comisiones de playas van a estar encargadas, pues, tienen que ver con la parte de residuos sólidos, sobre todo para la parte de limpieza.
Pero pilas, vuelvo y repito, solamente zonas urbanas, ¿cierto? Municipios que tengan playas en zonas urbanas. Entonces, por ejemplo, pues, o sea, solamente se va a hacer esa vigilancia a esas zonas urbanas. Entonces, por ejemplo, Arboletes y San Juan de Urabá, no. ¿Por qué? Porque las playas de San Juan y de Arboletes están en zona rural. Pues creo, pues, yo creo que sí. Sí, sí. Como que es que San Juan queda muy acá y las playas muy allá, y lo mismo Arboletes. Mira, para no estar diciendo aquí un chisme, pues. Ah, no, sí. Arboletes también le pega, sí, porque va el casco urbano. Y San Juan. Como que San Juan también. Ah, no, pues que aquí están todas las veredas. No, 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 usted no le pega. Ah, no, no, no. Pero ¿dónde está el casco urbano? Sí, vea, va el casco urbano acá y a las playas por acá. Y lo mismo que Arboletes. Arboletes también queda así. Este sí está como más cerquita aquí, listo. Pero si tenemos, por ejemplo, Turbo. Miremos Turbo. Miremos, este es el casco urbano de Turbo, ¿cierto? Y aquí están las playas. O sea, están en todo el centro de Turbo. Miren que tienen hasta dirección y todo. Entonces, por ejemplo, Turbo debe de tener entonces esto de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces debe tener un comité local de playas. O sea, que el director de ese comité de playas debe entrar dentro de este grupo coordinador. ¿Listo? Para que lo tengan muy, pero muy en cuenta en el momento que vayan a trabajar en un municipio como estos. Entonces, también es quiénes. Entonces, está Cartagena, Santa Marta. No, que pues así, viéndolo entre municipios grandes y municipios pequeños. O sea, capitales, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, que son los que están pues como al lado del mar. Bueno, ¿qué más tenemos entonces por acá? Entonces, esa es la primera parte. Vamos a buscar dentro de nuestro PEGIRS la conformación o establecimiento del grupo técnico y coordinador del PEGIRS. Retomando este tema que estábamos hablando de limpieza de playas costeras y ribereñas, entonces muchas personas cuando hacen el PEGIRS dicen lo siguiente, es que el decreto 1766 me habla acerca de playas en el área urbana, ¿cierto? Pero yo no tengo playas en el área urbana. Entonces, por eso se echan, estos son los 13, pues como ustedes saben, pues, que ya los habían revisado, los 13 programas. Entonces, se echan por las petacas este programa, la limpieza de playas costeras y ribereñas. ¿Por qué? Porque acá siempre lo he dicho y es que nosotros estamos muy mal acostumbrados y simplemente leemos el principio. Decimos limpieza de playas costeras. Entonces yo digo, no, yo estoy en Santo Domingo, Antioquia, entonces allá no tengo playas, entonces no. Ah, no, digamos otro, Alejandría. No, es que yo estoy en Alejandría y en Alejandría no hay playas, pues o sea, no hay mar, no hay playas costeras, entonces no me da. Pero el rollo es que no terminamos de leer lo que dice. Dice limpieza de playas costeras y ribereñas. ¿Qué significa ribereñas? ¿Qué significa ribereñas? Yadine González, ¿qué significa ribereñas? No sé, profe. ¿Qué te podrá sonar? ¿Parecido a qué? Limpieza de playas costeras y ribereñas. ¿De dónde podrá venir la de ribereña? ¿De un río qué? Exactamente, de un río, sin miedo. ¿Sí o Ah, qué? Entonces, por eso. Entonces, la gente solamente lee y piensa que es de playas costeras, de playas, y dicen, yo no tengo playa, yo vivo en Vegachí, no tengo playa, y uno le dice, no, pero es que espere, pero es que usted sí tiene una zona ribereña, que es el río del Volcán, o el que estamos en Alejandría, usted sí tiene un río, el río Nare. Entonces, ¿qué? Entonces, se pasan por la petaca de eso, y así no son las cosas. ¿Listo? O sea que a todos, prácticamente todos, todíticos, todos los municipios
de Colombia les compete esos, porque no conozco el primer municipio de Colombia, pues de los municipios, no mentiras, esos de La Guajira sí son muy secos, pero son ríos intermitentes. Pero así que yo conozca de Antioquia que no le pasa una quebradita pues con Campamento, sí, Campamento. Campamento sí no pasa río como cerquita del casco urbano. Ese es como el único. Pues sí, Campamento. Sí, ese no le pasa, ¿no? Sí, porque aquí está el río Nechí, sí, ese no. Pero de resto, pues a la mayoría les pasa pues un río por acá por la mitad. Entonces, ellos deben de hacer ¿qué? Deben de hacer que se debe de determinar el área de playas costeras y ribereñas ubicadas, pero solamente en suelo urbano. ¿Listo? ¿Cuánto es el área de cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, vámonos para Alejandría. Era el que estábamos hablando. Entonces, Alejandría tiene por acá el río Nare, ¿cierto? Entonces, toda esta zona ribereña del río Nare, que es donde están los charcos, acá a esta área, vamos a ver si me parece por acá, si me deja hacer el zoom, ¿cierto? Esta que es la zona ribereña, ¿cierto? La zona ribereña, donde están los charcos, pues que es la fuente, pues hay como pues como la zona turística. Ah, véalos acá. Este es el río Nare, aquí hay unos bañaderos. Aquí en estos bañaderos, entonces debemos de sacar cuánto es la zona ribereña de todo este río. Miren que esta fuente hídrica viene por acá, ¡fum! Se viene por acá, por todo este lado, a desembocar acá al río Nare, ¿cierto? A desembocar acá al río Nare. Pero miren que todo esto está pasando ¿por dónde? Por casco urbano. Al pasar toda esta zona por casco urbano, yo tengo que saber cuánto es el área de estas zonas ribereñas. ¿Listo? Debo de conocer cuánto es el área de esas zonas ribereñas y conociendo el área de esas zonas ribereñas, entonces eso me debe aparecer ¿en dónde? En mi PEGIS. ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes? Ustedes lo que tienen que ver es si por el municipio de ustedes pasa un río, pasa una quebrada o no pasa una quebrada. Piénsenlo a buscar así por Google Earth, primero que todo. Si no conocen el municipio, búsquenlo por Google Earth, ¿cierto? Lo buscan por Google Earth, y apenas lo busquen por Google Earth, entonces empiezan a ver. De todas maneras, dentro del PEGIR siempre va a aparecer lo de la hidrografía y toda la cosa del municipio, como para que ustedes puedan entonces ver cuántos son los ríos que pasan. Pero como les digo, es muy difícil que no pase un río por un casco urbano, a menos pues que, como les digo, o sea, que quede en una montaña pues allá montado, como por ejemplo campamentos, es que no, pues, pero sí hay una quebradita por ahí. Deben de haber quebraditas que pasan por ahí, entonces son esas zonas ribereñas, entonces tenemos que medir los metros cuadrados. Este es uno de los que menos sale dentro de los PEGIs, por lo que les estoy diciendo, o sea, porque la gente no, pues, o sea, no, leen la primera parte, cuál es la primera parte. La primera parte es simplemente playas costeras, que simplemente son playas costeras, entonces por eso, listo, entonces para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Y de ahí, entonces, debe de aparecer cuánto es entonces, cuánto es la cantidad de residuos sólidos, cuánto es la cantidad de residuos sólidos que se están recogiendo en actividades de limpieza de playas. ¿Listo? Entonces, miren, de playas tanto costeras como ribereñas. Entonces deben de ver cada uno de ellos. Y la cantidad de residuos recogidos con ocasión de jornadas de limpieza y recolección de ríos y mares. O sea, este ya es otro cuento diferente. Este ya es cuando entramos a lavar, pero dentro del agua, pues a
a recoger residuos, pero dentro del agua. ¿Listo? Entonces, tenemos esos completamente diferenciables. Entonces, ¿entendido este? Conformación de playas costeras y ribereñas. Entonces ya tenemos dos, ya tenemos tres. Primero, conformación de establecimiento del grupo técnico y coordinador de PEGIRS. Segundo, limpieza de playas costeras y ribereñas. Tercero, que mirar si el PEGIRS está en la página del municipio. O sea, vamos a meternos a la página del municipio a ver si sí o si no. Vámonos con otro que casi tampoco nunca aparece, que es este. Corte de césped y poda de árboles. A ver, lo que sucede es lo siguiente. Vámonos a ver qué tenemos por acá. Entonces, acá yo tengo Alejandría. Listo. Vámonos por acá. Este es el parque principal de Alejandría. Y acá este parque, que siempre es grandecito, ¿cierto? Aquí tiene unos arbolitos. Pero fuera de esos arbolitos, miremos que por todo el casco urbano hay unas zonas públicas, ¿cierto? Que también tienen arbolitos dentro del casco urbano. Todos estos árboles que vemos acá deben de estar censados. O sea, todas las plántulas que estén en áreas públicas dentro de la zona urbana deben de estar censados, ¿cierto? Y se censan de la siguiente manera. Vamos a sacar todos los árboles, no todas las especies, todos los individuos que midan hasta 5 metros. ¿Y dónde están ubicados? O sea, con su georreferenciación, y entonces, ¿dónde está ubicado cada uno de ellos y cuál es la especie? Vamos a encontrar otros árboles tipo 2 que van a medir de 5, que son los que van a medir de 5 metros a 15 metros. Vamos a tener otros que los vamos a denominar tipo 3, que son los que van de 15 a 20 metros, y otros tipo 4 que son mayores de 20 metros. ¿Listo? Entonces, así vamos a tener cada uno de ellos, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, ¿tengo que censar todos los árboles de Medellín? Sí, mijo, todos enteritos. El que vaya a hacer el PEGIRS de Medellín lo tiene que censar. Por eso les decía, no se me metan con municipios grandes, porque el solo censo, la sola revisión del censo arbóreo de un municipio como Medellín es una cosa de locos. O sea, debe ser una cosa de locos. Pues yo el municipio más grande que he hecho es Itagüí, y les digo que eso fue la locura. O sea, la locura, pero la locura, el censo arbóreo. Eso fue lo más teso de todo. O sea, porque me tocó contratar 2 cuadrillas para que fueran y censaran los árboles, ¿cierto? Por separado. No, porque es que eso no es vaya con el forestal y mire la matica, sino que mire la mata, en qué estado, pues mire la plántula, mire el individuo, mire en qué estado se encuentra. Porque dependiendo de eso, yo voy a determinar, cómo va a ser la poda de cada uno de ellos. ¿Listo? O sea, de qué forma es que se va a hacer la poda de cada uno de ellos. Entonces, por eso los tengo dentro de cada uno de ellos. Además, volvamos acá. Miren que, por ejemplo, pues, tomemos esto, digamos que esto es zona rural, que esto es zona urbana, ¿cierto? No, venga, por acá la cancha. Miremos acá la cancha. Entonces miremos que al lado de la cancha hay árboles y hay manguita, ¿cierto? Esta manguita está en una zona pública. Al estar en una zona pública, debemos de hacerle ¿qué? Debemos de hacerle un corte, ¿cierto? Hay que hacerle un corte. Para poderle hacer ese corte, entonces, ¿yo qué tengo que hacer entonces? Tengo que realizar una medición. Tengo que hacer una medición de cada uno de ellos, ¿listo? De cada una de esas áreas. ¿Listo? Miremoslo acá. ¿Listo? Entonces se hace la medición de cada una de esas áreas públicas, urbanas, objeto de corte de césped. Entonces tengo que contar todos los arbolitos y todas las áreas públicas
sujetas de corte de césped. ¿Por qué? Porque entonces, yo ya sabiendo eso, sabiendo cada uno de ellos, entonces ya los forestales tienen su fórmula, toda la cosa, y van a saber cuánto es la cantidad mensual de residuos generados en las actividades de corte de césped y poda de árboles. O sea, cuánto es lo que se va a generar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Les voy a poner por acá. Esto que les estoy diciendo, lo del corte de césped y unas limpiezas, voy a poner por acá Amalfi, tarifa de aseo 5.000. Listo. Voy a poner por acá aumento, tarifa, aseo, Amalfi. Ya sí me sale. Listo. Lo voy a dejar acá como para que. O miremoslo de una. No. Miremoslo de una vez. Habitantes del municipio de Amalfi están muy disgustados por... ¿Sí escuchan? Sí, ¿Sí escuchan? profe. Listo, dale. el alza que tuvieron los servicios públicos en la tarifa de aseo, pues en algunas facturas el incremento es hasta del 100%. Según el alcalde, el alza se debe a que fue superada la cifra de 5.000 suscriptores y en adelante lo rige otra ley de la Comisión Reguladora de Aseo, lo que obliga al municipio a cambiar el régimen del cobro. Otros hechos en el siguiente resumen informativo. La noche del lunes terminó con un aparatoso accidente. Ah, no, pero bueno. Solamente le voy a poner ese y ya. Porque pensé que decía más cosas, pero si no, entonces no. A ver, ¿qué es lo que pasó en Amalfi? En Amalfi lo que pasó es que cuando se tienen más de 5.000 suscriptores, ¿cierto? Cuando se tienen más de 5.000 suscriptores, se pasa de estos servicios, ¿cierto? Estos servicios, como la limpieza de playas, corte de césped, lavado de áreas públicas, eso, cuando se tiene menos de 5.000 suscriptores, en el servicio, eso es pagado por la empresa, es pagado por el municipio. Cuando se pasan más de 5.000 usuarios, ya eso es pagado por el suscriptor. Entonces, lo que pasó en Amalfi es que pasaron de los 5.000 suscriptores y por eso, entonces, inmediatamente se les subió la tarifa de aseo. ¿Listo? Como para que tengan eso, pues, como en cuenta. Voy a ver si encuentro bien la noticia para podérsela subir. Entonces, por ejemplo, en el caso de ¿qué hubo? Y eso es en todos los municipios que si pasa de 5.000 suscriptores. Sí, todos. Por ejemplo, ¿vos dónde vivís? Profe, en Castilla. Listo, entonces vos vivís en Medellín, ¿cierto? Entonces, toda la poda de árboles, todo lo que tenga que ver con poda de árboles, todo lo que tenga que ver con corte de césped, todo lo que tenga que ver con lavado de puentes y limpieza de caños, está dentro de lo que vos pagas por tarifa de aseo. Todo eso viene ahí. O sea, si vos decís, pero yo ¿por qué estoy pagando tanto? Dígame, entonces están a decir, vea, tanto por esto y tanto por esto. Porque son más de 5.000 suscriptores. Entonces, el municipio no tiene la capacidad económica para pagar todo eso. Entonces, ahí se lo paga el suscriptor. Ya cuando son menos de 5.000 suscriptores, entonces es el municipio el que debe de pagar por esa poda, por esa limpieza y por todo. ¿Listo? Bueno, así entonces podemos decir cuánto es el aprovechamiento entonces de residuos de corte de césped, de poda de árboles durante el último año, tipo de aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles, o sea, cómo lo vamos a aprovechar, si vamos a tener compostera o no, cuál va a ser el sitio empleado para el aprovechamiento de residuos, en dónde va a estar ubicado, cada cuánto se va a cortar el césped, cada cuánto se va a hacer la poda de los árboles. O sea, yo no puedo cortar. Aquí es donde vienen las cosas, o sea, la poda yo no la puedo hacer qué sé yo, o sea, yo no sé de matas, pero de todas maneras, no puedo podar una palmera con la misma frecuencia que podo que corto un cedro, ¿sí me entendés? O sea, no creo que puedan ser las mismas frecuencias, pues, ¿sí me entiendes? Porque los crecimientos son diferentes, la ramificación es diferente, etcétera, etcétera. Como les digo, yo soy ingeniero ambiental, ustedes son ingenieros ambientales,
entonces no tenemos como ese conocimiento para decir cada cuánto se debe ¿de qué? De cortar pues una plántula, ¿cierto? Una plántula, una especie forestal. Y lo mismo con el corte de césped, pues me imagino que eso debe ser de la clase de gramínea que está sembrada, pues cada cuánto, qué sé yo. Entonces, dependiendo de eso, son las veces por semana que se van a hacer cada uno de ellos. ¿Listo? Por el otro lado, entonces, con eso tenemos entonces, ¿qué? Con eso entonces tenemos ya listo también. Corte de césped y poda de árboles. Vámonos para otro entonces, lavado de áreas públicas. Entonces, me les adelanté con estos tres, ¿cierto? Que es para cuando también se tengan más de 5,000 usuarios. El lavado de áreas públicas también está dentro de ese selecto grupo si son más de 5,000 usuarios, lo paga el usuario, si son menos de 5,000 usuarios, lo paga el municipio. Entonces, en el caso de Medellín, todos los que vivimos en Medellín, dentro de nuestra tasa de aseo, de lo que pagamos, estamos pagando también la limpieza de puentes, estatuas, calles, vías, etcétera, pues, o sea, parques, de todo eso viene dentro de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que entonces también tenemos que hacer, ¿qué? Un inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado. Entonces, vámonos otra vez para Alejandría, cogemos de parche Alejandría, pero pues ya lo tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí el parque central de Alejandría, ¿cierto? Entonces, este parque es grande. Aquí, a ver, este es el kiosco, ¿cierto? El kiosco, toda la cosa. Pero acá, pues aquí hay hasta cancha. Todo esto, pues, menos pues esta parte del kiosco que sí es como pública. ¿Dónde está la iglesia? A ver si yo me ubico. ¿Está la iglesia? Sí. Entonces, sí está la iglesia. Estoy así. Espera que estaba perdido. Está la iglesia, entonces para acá quedan los bañaderos. Sí, aquí queda el bañadero. Listo. Estaba perdido acá. Listo. Entonces aquí quedan los bañaderos. Listo. Entonces, aquí está donde coge uno los buses. Listo. Entonces aquí están. Listo. Entonces ya sí me centré. Este es el parque. Esta es la iglesia. Entonces, toda esta zona de acá hace parte del parque. Aquí hay banquitas, aquí hay de todo. Todo esto alguien lo tiene que limpiar. Yo no. ¿Quién lo limpia entonces? La empresa de servicios públicos. ¿A quién le cobra la empresa de servicios públicos? Amalfi tiene, Alejandría tiene menos de 5,000 suscriptores. Entonces, como tiene menos de 5,000 suscriptores, entonces es el municipio el que se encarga de pagar eso. Pero si tuviera más de 5,000 suscriptores, vámonos para Amalfi entonces, para que hablemos de Amalfi, porque es que Amalfi creció. Amalfi. Miremos acá Amalfi. No, pues no me lo está dejando ver pues así como en fotico como veíamos el otro. Acá tenemos el parque principal de Amalfi, pero fuera de este parque principal, aquí también hay otros parques. Esto se llama Pueblo Nuevo se llama esta zona de acá, de Amalfi, ¿cierto? Y esto es como prácticamente otro Amalfi por acá. Y todo esto por acá está el Jardín Botánico, que es aquí donde queda la Fuente de San Ignacio. Listo, ya ahora sí. Entonces, este es el parque principal de Amalfi. Acá está el tigre de Amalfi, pues, o sea, la cosa esa, pues, o sea, el jaguar que tienen ahí. Miren todos estos caracolís y todos estos árboles que tienen acá, todos estos tienen que ser censados, ¿cierto? Cada barrio tiene como cada uno su parquecito. Pues Amalfi es muy bonito porque es como una cuadrícula, pues toda la parte antigua, toda esta zona de acá. Pero acá, esta parte de acá, que este es el barrio, esta es la clínica, este es Barrio Nuevo, toda esta zona de acá, ¿cierto? Barrio Nuevo, miren que también tiene diferentes parques y todo eso. Todo esto toca censarlo para ver cada cuánto se va a hacer la limpieza. Lo mismo que, por ejemplo, este jardín botánico. Este está muy bacano. Para que, vamos a ver si aparece, yo les muestro un video
Fuente San Ignacio. Porque, ahora acá. Esta es la fuente San Ignacio. Si usted es profesional, tiene más de 5 años de experiencia en su carrera, o... A ver. Miren, acá brota el agua. Aquí brota el agua. Y acá brota el agua. O sea, es un agua subterránea, subsuperficial, de toda la cantidad de ríos que se tienen ahí. Pero entonces, como se abre espacio por las piedras, entonces la roca sirve como filtro. Y lo único que se hace es conducir esto por tubería a, qué sé yo, a 20 metros. Ahí se le agrega cloro y ya es el agua ¿de qué? El agua del municipio. Esto es lo que se llama se llama Fuente San Ignacio. Entonces, miren acá, miren, esta es la fuentecita, la cosita, ahí le quitan las hojitas y ya pasa ahí a la planta de potabilización. O sea, no tienen que... Al mes enviamos 32 muestras para el laboratorio de Acuazul, un laboratorio particular. Y también el Servicio Seccional de Salud nos hace como una contramuestra con 3 muestras al mes, que es de principio, mitad y final. Y esta octava maravilla del mundo, como la llaman los habitantes de Amalfi, bombea de 120 a 130 litros de agua por segundo. Se abastece toda la municipalidad y solo por ley se utiliza el 50% del agua que esta fuente produce. Nosotros tenemos acá un pozo de succión y tenemos un tanque elevado, entonces bombeamos esa agua ahí y es suficiente para darle presión a todo el casco urbano del municipio de Amalfi. Pero no solo esta fuente natural sirve... Miren la fuente donde está y miren la planta de tratamiento. O sea, no es una planta de potabilización, así que qué cosa, qué locura, no nada, porque es el agua el que se encarga de filtrar todo, o sea, pues la roca se encarga de filtrar y lo único que saldría sería con patógenos, entonces inmediatamente se le agrega el cloro acá. Para surtir de agua al municipio de Amalfi. También se ha convertido en un referente turístico de la localidad, a donde a diario llegan propios y extraños para disfrutar de este espacio natural. Aquí es un lugar muy ideal para que vengan propios y visitantes a hacer tertulias, a leer un libro. Listo, entonces ese pues, ahí pues como cultura general acerca de Amalfi. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Amalfi? Entonces, Amalfi, al tener más de 5.000 suscriptores, entonces inmediatamente, ¿qué pasó? Esas calles ya no paga el municipio, el municipio ya no le paga a ASA para que ASA, que es la empresa de allá, para que limpie, sino que es la misma población la que se encarga. ¿Listo? Y por acá queda, miren el relleno sanitario. Aquí están las minas. Amalfi Aeropuerto. A ver, ¿me perdí? No. Gasolinería. Queda por acá. Bueno, por aquí queda el relleno sanitario. Ya me perdió. Entonces, para que, pues sí, pues, esa es una de las grandes problemáticas que se tienen entonces cuando pasan esos municipios de eso a eso. ¿Qué es lo que pasa? Pilas con esto. Si el municipio no tiene el inventario de puentes, no tiene el inventario de árboles, el inventario de corte de césped y no tiene el inventario de playas, no puede cobrar por ese servicio si tenga más de 5.000 suscriptores. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, cuando yo fui a Itagüí no le podía cobrar eso a los suscriptores anteriormente. ¿Por qué? Porque eso no estaba censado. Ya después de estar censado, ya sí se puede pasar al cobro. Para que tengamos eso pero muy en cuenta. ¿Me puedes repetir esa parte, por favor? Si dentro del PEGIRS no se encuentra si en el PEGIRS no se encuentra el censo de lavado de áreas públicas, o sea, el inventario de puentes peatonales y áreas públicas, no se le puede cobrar eso al usuario. Si en el PEGIRS no está la frecuencia de corte de césped y el inventario de los árboles y de las áreas, no se puede cobrarle eso al usuario.
si en el PEGIRS no se encuentra el área de zonas de playas, bien sean costeras o ribereñas, no se le puede pasar ese cobro al usuario. ¿Listo? O sea que ahí el PEGIR se vuelve en algo súper recontra fundamental. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno. Aprovechamiento, listo. Entonces, borremos este también de acá. Entonces, ya tenemos lavado de áreas públicas. Vámonos ahora con el aprovechamiento. ¿Qué pasa con el aprovechamiento? Entonces, dentro del PEGIRS también vamos a tener un ítem que va a ser acerca del aprovechamiento. En él, lo primero que vamos a ver, vamos a revisar dentro de nuestro PEGIRS con cuántas ECAs contamos. Acuérdense que ECA significa Centro de Acopio y Estación de Clasificación y Aprovechamiento. ¿Listo? Eso es lo que significa ECA. Entonces vamos a encontrar 3 clases de ECAs. Pero no son clases por lo que hacen adentro, sino por su área. Entonces voy a tener unas ECAs menores a 150 metros cuadrados. Entonces voy a poner cuántas hay. Debo de revisar cuántas ECAs de menos de 50 metros cuadrados hay. ¿Cuántas hay entre 150 y 999 metros cuadrados? ¿Y cuántas hay de más de 1000 metros cuadrados? ¿Listo? Entonces podemos decir pequeñas, medianas y grandes. O sea, las pequeñas menores de 150, las medianas de 150 a 1000 y pues a 999 y las grandes de más de 1000. ¿Listo? Y debe de aparecer también dentro del PEGIRS. De todas maneras, si ustedes tienen la 154, revisen esta partecita, cuánto es la cantidad de residuos aprovechados por tipo de material. O sea, cuánto por plástico, cuánto por metales, cuánto por vidrio y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces los vamos buscando por cada uno de ellos. Entonces, pues, ¿cuánto es el porcentaje por cada uno de ellos? ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. También entonces, los rechazos de la bodega del centro de acopio, porque entran unos materiales a la ECA, pero dentro de la ECA hay unos que pueden ser aprovechados y otros que pueden ser rechazados. ¿Por qué? Porque el papel llegó mojado, ¿cierto? Y también vamos a tener dentro de los municipios cuánto es la cantidad de material aprovechado proveniente de las plazas de mercado. ¿Listo? ¿Cuánto es cuánto es la cantidad de material aprovechado que provenga de las plazas de mercado? Y también las personas capacitadas en gestión de residuos sólidos, en separación de la fuente. ¿Listo? Ese también entonces, cogemos la 754 y lo revisamos con esto, pero más que todo, número de ECAs, porcentajes de aprovechamiento, tanto del reciclable, por así decirlo, y del compostaje, pues y del orgánico proveniente de plaza de mercado, y la cantidad de personas que han sido capacitadas en todo lo que tenga que ver en residuos sólidos. Y por último, para el día de hoy, vamos a tener la gestión de residuos en el área rural, ¿cierto? ¿Qué hubo? ¿Me puede referir, por favor, lo del número de ECAs, el porcentaje de aprovechamiento y qué más? ECAs, miremoslo acá. Las ECAs, ¿cierto? Bien sean pequeñas, medianas o grandes. El porcentaje de aprovechamiento que se tiene en el municipio. El porcentaje de aprovechamiento que se tiene en el municipio y por material.
el porcentaje de aprovechamiento de lo proveniente de las plazas de mercado, ¿cierto? Y la cantidad de habitantes capacitados. De todas maneras, recordad que pues esta es simplemente seguir esta 754 y ya, hacer como un marco comparativo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y por último, vamos a tener otro que va a ser como un pejircito dentro del pejir. ¿Cómo así que un pejircito dentro del pejir? Sí, vamos a revisar cómo es la gestión de residuos en el área rural. Todos los pejirs deben de tener cuánto es la cantidad de residuos que se generan en el área rural y la producción per cápita en el área rural. ¿Por qué? La producción per cápita en el área rural debe ser inferior y muchísimo inferior a la producción per cápita del casco urbano. ¿Listo? Nosotros podemos decir, Medellín, que Medellín, la PPC es de 0.6, digamos que es de 0.6, pero yo no puedo decir que la PPC de la comuna 5 es igual a la PPC de la comuna 14, ¿cierto? Porque son dinámicas poblacionales diferentes y estratos socioeconómicos diferentes. Y tampoco puedo decir que la PPC de la comuna 10, ¿cierto? Que es el centro, es igual a la PPC de San Sebastián de Palmitas, ¿cierto? San Sebastián de Palmitas es zona rural y esa zona rural tiene una PPC completamente diferente. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo dentro del municipio se hace una gestión de esos residuos. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de Semana Santa? Después de Semana Santa vamos a revisar cómo vamos con el PEGIRS, ¿cierto? Para que no nos coja el día con eso, porque recuerden que esto se entrega como el 15 de mayo, creo. Entonces miren que ya llevamos 15 apartes y todavía me falta recolección y transporte, que lo empezamos a ver después de Semana Santa, y me falta disposición final. Entonces, pues me faltan 2, entonces por eso quería dejarlos ya listos, de forma tal de que solamente sean montar esos 2 a lo último y ya, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, poder yo empezar a ver con esto, ya llevaríamos, yo creo que entre un 60-70% de lo que se lleva del PEGIRS, ya nos quedaría faltando un 30% que sería recolección y transporte y conclusiones finales. Entonces, con eso ya me da un porcentaje para empezar a evaluar acerca de esta parte de seguimiento. ¿Qué más nos queda entonces? Nos quedan los laboratorios, ¿cierto? Los 2 laboratorios que ya les envié, y nos quedaría faltando simplemente un laboratorio que lo estaríamos haciendo la última semana de abril, no mentiras, sí, la última semana de abril estaríamos haciendo un laboratorio sobre recolección, ¿listo? Sobre medición de tiempos. Entonces ahí ya sí, para que vayan revisando. Claro, creo que con este primer ejercicio ya se dieron cuenta cuándo pasa el carro recolector por la casa. Entonces, para que vayamos viendo cuáles son los tiempos de eso y ya después simplemente con el celular contamos el tiempo que se demora el carro en pasar por una cuadra para poder sacar unos tiempos. ¿Listo? Pero eso, pues, como les digo, eso es para la última semana de abril. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos. Profe, está claro, muchas gracias. Listo, muchachos. Se cuidan. Feliz Semana Santa. Profe, muchas gracias. Profe, lo mismo. Chao, profe, gracias. Yo cuidado con el tapabocas para que no lleguen enfermos como yo. Listo. Miras pues. Bueno, profe, que se acaba de recuperar. Chao. Chao, gracias. Profe. ¿Qué hubo?